Comunicación de veredicto en causa rol interno 242-2022. Se encuentran el tribunal en su composición original, el magistrado Koch, la magistrada Gran y la magistrada Vargas que presiden. Les pido por favor a las señoras intervinientes que se identifiquen por el Ministerio Público. Gracias, señora presidenta. Buenos días, sus señorías. Buenos días a las demás intervinientes. Comparece por el Ministerio Público fiscal María José Aguayo Jofré. Por la parte querellante, buenos días. Buenos días, magistrada. Por la parte creyente, Consejo de Defensa del Estado, en representación de FONASA, comparece abogado Paula Villalobos Lobos. Por la defensa, buenos días. Buenos días, señorías. Leslie Concha Esparza, como defensora titular, me acompaña a mi postulante. Buenos días. La acusada se encuentra autorizada para comparecer vía Zoom a esta audiencia. Doña Paulina, buenos días. Le pido que por favor diga su nombre completo para efectos del registro. Buenos días, Paulina. Bien. Los señores representantes de la prensa, desde un inicio del juicio se les autorizó a que pudieran grabar esta parte del mismo, con la limitación de no mostrar directamente el rostro de la imputada. De lo demás pueden grabar todo lo que estimen conveniente. El veredicto es el siguiente. Concepción, 12 de enero de 2023. Visto, oído y teniendo presente. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, atendido lo dispuesto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, conforme a la prueba rendida en el juicio, previa deliberación, decidió por unanimidad lo siguiente: condenar a Paulina Pamela Carrasco Godoy, cédula nacional de identidad 15.929.130-8, como autora material de los siguientes delitos. Primero, 15 delitos faltas reiteradas descritas en el artículo 494, número 19 del Código Penal. Segundo, 161 delitos consumados y reiterados de fraude al fisco, fraude de subvenciones, descritos y sancionados en el artículo 470, número 8, en relación con el artículo 467, ambos del Código Penal. Tercero, 6 delitos frustrados y reiterados de fraude al fisco, fraude de subvenciones, descritos y sancionados en el artículo 470, número 8, en relación con el artículo 467, ambos del Código Penal. Todos estos delitos cometidos en la comuna de Concepción a contar del 29 de diciembre de 2019 y hasta el mes de junio de 2020, los que afectaron al Fondo Nacional de Salud. Y 4, un delito consumado de lavado de activos, descrito y sancionado en el artículo 27, letras A y B, de la Ley 19.913, ilícito cometido entre los meses de enero y diciembre de 2020, principalmente en la comuna de Concepción. Para arribar a la decisión anterior, el tribunal tuvo en consideración la prueba testimonial, pericial, documental y material rendida por el Ministerio Público y por la parte querellante, sin que las alegaciones de la defensa y la prueba de descargo haya servido para introducir alguna duda razonable sobre la calificación jurídica de los hechos en relación con los delitos reiterados de fraude de subvenciones y sobre la atipicidad de las conductas constitutivas del delito de lavado de activos. En cuanto a eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal ajenas al hecho punible, habrá pronunciamiento de ellas en la sentencia definitiva, sin perjuicio de proceder con el debate que establece el artículo 343 del Código Procesal Penal. Asimismo, se hará lugar a la demanda civil de daños y perjuicios deducida por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fondo Nacional de Salud, en la forma que se dirá en la sentencia definitiva. El fallo se comunicará el día martes 31 de enero del año en curso a las 13:30 horas. Será redactado por el juez Valdemar Koch Salazar. Rol único de causas 20100366013-7,
Rol interno del Tribunal 242-2022. Decidieron las juezas Nancy Loreto Vargas Bustamante, presidenta de Sala, y Cecilia Marlene Gran del Río, junto con el juez Valdemar Augusto Koch Salazar, titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción. Se ordena remitir copia del acta que se acaba de comunicar a los correos electrónicos de las señoras intervinientes. ¿Alguna observación en relación al acta, señora fiscal querellante? No, su señoría. No, magistrada, no. Bien. Inmediatamente, antes de proceder con la audiencia que corresponde, el fallo se va a comunicar de manera presencial. ¿Van a concurrir todas las intervinientes? Sí, por esta parte. Sí, señoría. Sí, señoría. ¿La acusada quiere concurrir de manera personal o quiere concurrir de manera virtual como lo está haciendo hasta ahora? De manera virtual. Bien. Entonces se despachará el oficio correspondiente en su oportunidad. Considerando la decisión absolutoria, corresponde realizar... Perdón, la decisión condenatoria, corresponde abrir debate respecto de las circunstancias que inciden en la determinación de la pena y su forma de cumplimiento. Le doy la palabra, en primer lugar, a la señora fiscal. Gracias, señora presidenta. Sus señorías, respecto de la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, es necesario hacer presente que a criterio del Ministerio Público solo concurre una circunstancia atenuante, que es la establecida en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es la de irreprochable conducta anterior. A criterio del Ministerio Público no concurre ninguna otra circunstancia atenuante, ni tampoco agravantes respecto de la acusada Carrasco Godoy. Eventualmente, y adelantando eventuales alegaciones que puede hacer la defensa en cuanto a una eventual colaboración sustancial establecida en el artículo 11, número 9 del Código Penal, como lo adelantó también en los alegatos de clausura, el Ministerio Público es del parecer que esta no concurre. El único elemento que la defensa esgrimió para poder adelantar este fundamento es lo relativo a claves de teléfono y claves de acceso a correos electrónicos. En este sentido, sus señorías, solicito que esta colaboración no se entienda como concurrente o que tenga la intensidad tal como para poder entender que es una atenuante responsabilidad criminal. Y eso, sus señorías, porque a criterio del Ministerio Público no se acompañó prueba suficiente para poder entender que efectivamente existe una colaboración en este sentido como lo exige el legislador. Específicamente en lo relativo a las claves de teléfonos y claves de correos electrónicos. Sus señorías, lo que dio cuenta el testigo Claudio Vargas Egers, funcionario de la BRIEC Metropolitana, quien encabezó la diligencia de entrada y registro realizada en agosto del año 2020 en el domicilio de la acusada, dio cuenta que efectivamente en este lugar se incautaron dos teléfonos. Uno, el teléfono marca Samsung, que corresponde al otro medio de prueba número 65, y en segundo lugar al teléfono marca iPhone, que es el otro medio de prueba 68. Señaló en su declaración que se firmaron actas de acceso, de claves de acceso a dichos móviles, como además proporcionó las claves de correos electrónicos. Además, es necesario relacionarlo con la diligencia de entrada y registro en la ciudad de La Serena respecto del hermano de la condenada, del señor David Carrasco Godoy, del cual dio cuenta don Rudy Vidal Pacheco. A propósito también del otro medio de prueba número 56, que es el iPhone Pro del señor Carrasco Godoy, en la cual señaló el señor Vidal Pacheco que no iban las claves incluidas. Y esto, sus señorías, a propósito de la declaración del perito, el señor Juan Sandoval Machuca. Este perito, sus señorías, declaró el 25 de noviembre del año 2022, quien dio cuenta acerca de las diligencias, contenido y conclusiones del informe 120 del año 2020, el cual justamente lo que se le encarga es la realización de espejos forenses. En especial, lo que tenemos que hacer referencia son los espejos forenses justamente de estos tres teléfonos. ¿Qué es lo que señaló este testigo, este perito? Este perito lo que señaló que fueron acompañados estos teléfonos respecto de ninguno de los cuales existía clave de acceso para poder acceder a estos teléfonos. Este crea los espejos forenses utilizando la plataforma UFED y respecto de estas
actas en las cuales se levanta una determinada clave, él finalmente, ante preguntas de la defensa, él finalmente señala que no conocía la existencia de estas claves. Pero, sus señorías, es necesario relacionarlo también con la declaración del propio testigo de la defensa, el también funcionario de la BRIDEC, el señor Carlos Parada Carrasco. Y en este sentido, sus señorías, él efectivamente declara que la imputada firma unas actas de claves tanto de los teléfonos como también de acceso a los correos electrónicos. Pero es bastante importante la parte en que él señala o refiere que no se verifican, al momento de incautar un determinado teléfono, no se verifican ni se manipula estos artefactos electrónicos que se incautan. Solamente se procede por los propios protocolos que existen respecto de la incautación de teléfonos a apagarlos. Y solamente la siguiente persona en prenderlos es el perito quien los clona. Los funcionarios de la BRIDEC no manipulan teléfonos ni tampoco, como lo ha tratado de señalar la defensa, solamente mediante afirmaciones. Debió de haber sido un funcionario de la BRIDEC, según sus afirmaciones, quien debió de eliminar la clave de acceso. Pero esto, además de ser suposiciones, no se aportó prueba en este sentido, ni tampoco se realizaron las preguntas al perito quien efectuó la clonación, como también a los funcionarios en el sentido de si alguien manipuló estos teléfonos de la manera que lo trata de afirmar la defensa. La existencia de las actas en las cuales señalaba una supuesta clave numérica a la acusada, el Ministerio Público no lo pone en duda, existen estas actas. Pero ¿se pudo verificar, en primer término, que esas claves corresponden? O en segundo término, efectivamente, ese acto de firmar esta acta, proporcionar las claves, ¿se pudo condecir con alguna otra declaración, ya sea de prueba pericial o testimonial, en el sentido de que efectivamente estas correspondían a claves de teléfono? A criterio del Ministerio Público no se ha acreditado esta circunstancia de poder efectivamente determinar que la imputada, mediante esta firma de esta acta, colaboró con la investigación, sino que, sus señorías, lo contrario. Existe serie de pruebas que se acompañó durante todo el juicio, que lo que viene a acreditar es justamente lo contrario, que la imputada no solamente no colaboró con la investigación, sino que todo lo contrario, obstruye, dificulta la investigación por parte del Ministerio Público. Y en este sentido, sus señorías, también es importante la misma declaración de todos los testigos ya señalados, pero también complementarlo con la declaración de doña María Renata Arias, funcionaria de la BRILAC, como también del señor Víctor Contreras Pacheco, también funcionario de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos. Porque ¿qué es lo que sí se logró establecer? Cuestión que sus señorías pudieron también presenciar mediante el análisis que se realizó del contenido de los teléfonos. ¿Qué mensajes? Los mensajes más relevantes, aquellos mensajes en los cuales la acusada le proponía a su hermano David Carrasco, le enseñaba cómo acceder y defraudar a FONASA, y además todos aquellos mensajes relativos a la plataforma Ontega, mediante la cual se supone que podría haber adquirido bitcoins, esos mensajes, sus señorías, habían sido eliminados desde el teléfono de la acusada Paulina Pamela Carrasco Godoy. Esos mensajes se obtienen no del análisis de su teléfono celular, sino que de este otro teléfono celular ya mencionado, este teléfono celular, el otro medio de prueba número 56, que es el iPhone Pro de David Carrasco Godoy, el contenido bajo la nube 594-7054. Pero no solamente, su señoría, es relevante lo anterior, sino que volvamos a todas las demás conductas que se dieron por acreditados en este juicio. Aquella conducta de la imputada en las diligencias de entrada y registro, tanto del mes de agosto como el mes de diciembre. De hecho, la Policía de Investigaciones relata que en ambos casos tuvo que ejercer el auxilio de la fuerza para poder hacer ingreso al domicilio. Incluso en uno de los casos ella hace una denuncia y llega Carabineros al lugar. Su señoría no presta declaración, no prestó declaración durante la investigación, no prestó declaración ante sus señorías. Las versiones que tenemos de la acusada son a propósito de las interceptaciones telefónicas y de las conversaciones que se pudieron extraer desde el teléfono de su hermano David Carrasco Godoy. Pero quizás el aspecto más relevante, y aquí relacionándolos con una eventual atenuante del artículo 11, número 1 que pueda solicitar la defensa, son todas aquellas acciones desplegadas por la acusada desde el momento de la detención
para simular una enfermedad mental. Sus señorías declararon los funcionarios aprensores, la señora Arias y el señor Contreras, en el sentido del cambio conductual que mantuvo la imputada al momento de la detención, como esta imputada, la cual era objeto de diligencias de seguimiento, como también de interceptaciones telefónicas, mantenía una actitud hasta el momento de la detención. Desde la detención en adelante, ella varía su comportamiento y comienza estos actos destinados a una sola cosa, a acreditar una esquizofrenia que no padece, con el solo objeto de estar exenta de responsabilidad penal. Esto, su señoría, no es sino una muestra del actuar de la imputada destinada a obstaculizar la investigación que se estaba llevando respecto a los hechos por ella cometida y lograr una eventual eximente de responsabilidad criminal. Y sus señorías, adelantamos que esto también lo íbamos a relacionar con una eventual atenuante del artículo 11, número 1, que pudiera solicitar la defensa. Y aquí, sus señorías, también solicito que no se acoja en el evento que sea alegada por la defensa, porque aquí no se cumple el primer requisito, que es el requisito esencial que debe de concurrir respecto de esta atenuante de eximente incompleta. Porque si lo que se va a alegar es que ella padece un tipo de eximente incompleta, el primer requisito y el esencial en este caso es que ella padezca algún tipo de patología mental. El perito Ítalo Sigala Romele, quien efectivamente señala que lo que tendría, o el primer diagnóstico o conclusión de su pericia, es que la acusada tiene un trastorno adaptativo en regresión, y una segunda conclusión de trastorno esquizoide con rasgos disociales. Concluye, además, que respecto de la imputada existe una simulación por enfermedad mental. Pero respecto de los dos primeros, el trastorno adaptativo en regresión y el trastorno esquizoide con rasgos disociales, fue claro el perito en que no constituyen una patología. Es decir, el primer elemento, el elemento esencial que debe de concurrir respecto al atenuante 11 número 1 en relación con el artículo 10 número 1 es que se trate de una patología. Y eso, sus señorías, no se da en este caso. ¿Qué es lo que es el trastorno adaptativo en regresión? Recordemos lo que señaló el perito. Es un trastorno provocado por la sola privación de libertad. Y que la palabra trastorno, más que dar lugar a una patología, en realidad un desorden. Es como señaló el perito, un tipo de personalidad. No pierde, señala el perito, y es bastante claro, no pierde la capacidad de autodeterminarse, ni de entender lo lícito o lo ilícito. Son imputables, no son enfermedad, no tienen ninguna enfermedad. Esas fueron las afirmaciones del perito Ítalo Sigala Romele. El trastorno adaptativo, ¿por qué se desarrolla en el caso de la acusada? Por su privación de libertad. Es una privación de libertad originada por sus propios actos y que, tal y como señaló el perito, es en regresión. ¿Y cuál sería el único rasgo que todavía manifiesta la imputada? Es esta simulación que continúa respecto de esta patología mental. Pero respecto del segundo punto que concluye el perito, que tiene un trastorno esquizoide con rasgos disociales. Y lo primero que aclara, que el término esquizoide está lejos de relacionarse con la patología esquizofrenia. Señala que una persona que tiene una tendencia más bien a la introversión, que es introvertida, como señaló, que le gusta la música, la lectura, que evitan el contacto social. Cuestiones absolutamente concluyentes y que también se condicen con todos los demás elementos que se aportaron durante el juicio en cuanto a las actitudes previas a la imputada al momento de la detención. El hecho de que no sea visitada en el recinto penitenciario, que siempre se le vio sola en los seguimientos efectuados por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, no hacen sino justamente afirmar este tipo de trastorno esquizoide que padece. Pero lejos de tratarse de una patología, son rasgos de la personalidad. Eso es lo que señaló el perito. Esto, sus señorías, no puede ser considerado entonces como la atenuante del artículo 11 número 1 en el evento de que la defensa así lo alegue. Respecto de las penas,
El Ministerio Público viene a solicitar respecto de las penas de los hechos a los cuales sus señorías describe como autora material de 15 delitos de falta reiterada, 161 delitos reiterados del artículo 470 número 8 y 6 delitos frustrados reiterados del artículo 470 número 8. Respecto a los delitos de falta, el Ministerio Público viene a solicitar que sea condenado a una pena única de multa de 20 unidades tributarias mensuales. Y respecto de los 161 delitos consumados y los 6 delitos frustrados de fraude a subvenciones, el Ministerio Público viene a solicitar, según la reiteración, que es lo señalado por sus señorías en el veredicto condenatorio, a una pena única de presidio mayor en su grado medio. ¿Y esto por qué, sus señorías? Porque el artículo 370, número 8, establece que la pena asignada por ley al delito es de presidio menor en su grado medio a máximo. Pero luego establece una regla especial de determinación de pena cuando el valor excede de 400 unidades tributarias mensuales, cuestión que se da en este caso. De esta manera estamos hablando de un piso mínimo de presidio menor en su grado máximo como una pena única. Por la regla de la reiteración del artículo 351 y entendiendo sus señorías que por el número de delitos y además por la cuantía de lo defraudado, como la especial forma de comisión de la imputada teniendo en contexto a la situación de pandemia que se vivía en ese momento durante la ejecución del delito, es que solicitamos como Ministerio Público que sea aumentada en su máximo, esto es, en 2 grados. Y al beneficiarla, como lo señalamos, de una circunstancia atenuante y ninguna agravante, esta sea determinada en su parte mínima, esto es, el primer rango de 10 años de presidio menor en su grado mínimo. Perdón, en su parte mínimo, que serían 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio. ¿Esto por qué? Porque se trataría de un grado de una pena divisible y como concurre una circunstancia atenuante y ninguna agravante, entonces por mandato expreso debe aplicarse en su mínimo. Eso, sus señorías, respecto a la pena privativa de libertad. Y respecto de la pena de multa, solicitamos desde ya se aplique la pena única de 30 unidades tributarias respecto de los delitos consumados y frustrados de fraude a subvenciones. Respecto del delito de lavado de activos. En cuanto a la pena privativa de libertad, el Ministerio Público viene a solicitar, al no concurrir circunstancias agravantes y concurrir solamente una circunstancia atenuante, que se aplique en su grado mínimo, ya que la pena asignada por ley al delito está conformada por 2 grados de penas divisibles. Esto es, la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Entonces, el mandato del legislador, como bien saben sus señorías, al concurrir solamente una agravante, es que debe de aplicarse en su mínimo. Y dentro del mínimo, esto es, dentro del presidio mayor en su grado mínimo a medio, solicitamos entonces que se aplique en 10 años de presidio menor en su grado mínimo. Respecto de las penas de comiso, en el caso del delito de lavado de activos. Sus señorías, en este sentido, respecto de la especie individualizada con el número 1 en la pena de comiso, el computador marca Lenovo, este fue incautado en la entrada de registro de agosto del año 2020, según declaración del funcionario Claudio Vargas Egers y el señor Víctor Contreras Pacheco. Respecto de la suma de 117.000 pesos, esta también fue incautada con fecha 18 de agosto del año 2020 en la entrada y registro, y también sus señorías, también acompañada mediante el otro medio de prueba número 55. Respecto de los vehículos, sus señorías, los vehículos individualizados desde el número 3 hasta el número 9, el Ministerio Público viene a solicitar también el comiso de estos vehículos. Se ha acreditado principalmente mediante la prueba testimonial del señor Claudio Vargas Egers, como también del funcionario quien procedió, los funcionarios quienes procedieron a la incautación, los señores Raúl Rodríguez Peredo y la señorita Enigean Bellos Bustos, que esto obedeció a una disposición judicial, a una resolución judicial de incautación, y además sus señorías, mediante la prueba documental también acompañada y la declaración de doña Renata Arias como el señor Víctor Pacheco, se determinó cómo estos habían sido comprados con también fondos provenientes de los ilícitos del artículo 470 número 8. De esta manera también debe de ser, o solicitamos que caigan en comiso en virtud de la ley de lavado de activos, al igual que los números 1 y 2. Su señoría, los vehículos fueron acompañados también mediante el otro medio de prueba 53, en el caso del vehículo individualizado con el número 3.
El otro medio de prueba 52 relacionado con el vehículo, el camión, individualizado en el número 4. El otro medio de prueba 47, individualizado en el número 5. El otro medio de prueba 49 en el número 6. Otro medio de prueba 50, que hace referencia al número 7. El otro medio de prueba número 48, que hace referencia a la camioneta individualizada en el número 8. Y también respecto del vehículo marca Peugeot, también se acompañó mediante el otro medio de prueba 51. Sus señorías se acreditó mediante otros medios de prueba 87, la declaración de los testigos ya señalados, la prueba documental, específicamente la 19, la 50, la 25, de la 25 a la 35, la 50 y la documental 231 y 232, que estos fueron adquiridos además mediante los dineros provenientes de FONASA. Además, sus señorías, es necesario recordar que la imputada no desarrolló ningún tipo de actividad remunerada durante el año 2020, específicamente de febrero en adelante. Es decir, todas estas compras, tanto la de los vehículos como de los demás bienes a los cuales iré individualizando, provienen de las maniobras destinadas a lavar activos o lavar capitales, según ya se ha dicho, se ha acreditado durante la etapa investigativa. Respecto de la suma de 2.068.200.000 pesos, que es dinero en efectivo incautado desde el domicilio de la imputada en el mes de diciembre del año 2020, momento en el cual ella es condenada. Esta también, su señoría, se solicita al comiso al formar parte de las maniobras de lavado de activos por los cuales su señoría procedió recientemente a condenarla. Y lo mismo, su señoría, respecto de los bienes individualizados desde el número 11 hasta el número 17, todos los relojes específicamente, también acompañados mediante los otros medios de prueba 91 a 97 acompañados en este juicio. Respecto de otros bienes, también acompañados mediante otros medios de prueba 98-101, también se acreditó principalmente mediante las cartolas, específicamente del producto financiero, recordarán sus señorías, Copeut, que fue mediante el cual la imputada principalmente fue utilizado para efectuar estas compras de estos bienes suntuarios que se acompañaron a este juicio. Igualmente que la maleta individualizada número 22 de la autoapertura en la cual se solicitó esta compra. Respecto de los 32 millones de pesos, su señoría, el número 23, estos ya entraron en comiso, que fueron el monto incautado en el domicilio de su hermano, el señor David Carrasco Godoy. Respecto de este no se solicita el comiso, puesto que ya se encuentra bajo esta pena, según la condena, ya también acompañada mediante la documental en este juicio. No es el caso respecto de los montos individualizados del número 24 al número 26, que son los montos retenidos en virtud de la ley de lavado de activos, tanto por los productos financieros en Tempo como también en otras instituciones financieras ahí señaladas. Respecto de los bienes que se individualizan desde el número 27 al número 34, también se solicita la pena de comiso, ya que también se encontrarían acreditados que estos bienes fueron adquiridos mediante o con fondos provenientes del ilícito del artículo 470, número 8, que fueron destinados justamente a lavar capitales según condenas de su señoría. Y esto se habría acreditado principalmente mediante la documental 270, ya incorporada en este juicio. Lo mismo, sus señorías, con los bienes 35 y 36. Respecto del bien 36, del cual se solicita el comiso, específicamente este vehículo que habría sido adquirido por la imputada, el cual fue incautado en el mes de diciembre del año 2020 y también acompañado mediante el otro medio de prueba 72, específicamente fotografía 1 y 2. También su señoría se solicita el comiso. Todos estos bienes, su señoría, principalmente los vehículos, como también los bienes individualizados desde el número 27 al número 34, se encuentran destinados por resolución judicial a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos en la actualidad. También, sus señorías, de los bienes 37 en adelante, hasta el número 46 específicamente, también se solicita el comiso, puesto que se acredita principalmente mediante las cartolas ya acompañadas y también por la declaración de los funcionarios Víctor Contreras Pacheco como Renata Arias, y también mediante la exhibición de los mismos, es que estos fueron adquiridos mediante, principalmente utilizando productos provenientes ya sea del lavado de activos, pero que originariamente provenían del artículo del
los fondos provenientes de FONASA del artículo 470, número 8. Y por último, sus señorías, también se solicita el comiso de los $10.000 retenidos en el Banco Santander en virtud de resolución judicial del 14 de julio del año 2020, según la prueba ya acompañada por sus señorías, a sus señorías en este juicio. También sus señorías se habría acreditado que estos dólares fueron adquiridos con los dineros provenientes de FONASA y también maniobras destinadas principalmente a lavar estos capitales, también como se dio cuenta mediante las escuchas telefónicas. De esta manera, su señoría, entonces, solicitamos que sea condenada la imputada a estas penas y respecto, magistrado, de las penas de multa del delito de lavado de activos, también solicito que sea condenado a el mínimo de la misma, al también contar la imputada con la concurrencia de una circunstancia atenuante y ninguna agravante. Eso es todo. Gracias, su señoría. En primer lugar, al igual que el Ministerio Público, reconocemos la concurrencia del atenuante de responsabilidad penal del artículo 11, número 6 del Código Penal, ya que ha quedado establecido que la acusada no contiene o no tiene condenas por crimen o simple delito en su extracto de filiación y antecedentes. En segundo lugar, respecto de posibles alegaciones de concurrencia, antes de eso hago presente que a nuestro juicio tampoco concurre ninguna agravante de responsabilidad criminal. Respecto de posibles alegaciones de la defensa en relación a concurrencia de atenuantes de responsabilidad penal, en las distintas intervenciones la defensa, tanto en su alegato apertura, clausura y réplica, algo adelantó y hizo referencia a la posible concurrencia del atenuante del artículo 11, número 9, del Código Penal, esto es colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos. Sobre la concurrencia de esta atenuante no podemos sino oponernos respecto de la relación de la prueba que se rindió en el juicio oral y que dice relación con la situación de si la acusada en definitiva otorgó o no otorgó las claves. Me remito y hago mío todas las palabras de la fiscal del Ministerio Público para no reiterar la relación de la prueba y cómo ella había influido. Pero quiero hacer presente a su señoría que en nuestro juicio no concurre esta atenuante de responsabilidad penal, porque la concurrencia, para que concurra esta atenuante de responsabilidad penal, el legislador es mucho más exigente que simplemente el otorgamiento de unas claves, tanto de teléfonos celulares o de un computador. El legislador habla de una colaboración sustancial y se entiende que esta colaboración entonces debe ser relevante, determinante, tanto para acreditar la existencia del delito como para acreditar la participación criminal de la persona en cuyo favor se alega la concurrencia del atenuante, porque si no el legislador no habría utilizado una expresión tan gráfica en este sentido como es la de sustancial. Entonces debemos preguntarnos ahora si aquello que la defensa estima que serían los presupuestos fácticos para la concurrencia de esta atenuante de responsabilidad criminal son en realidad presupuestos fácticos de una colaboración de carácter sustancial. Bueno, y aunque estimamos que en realidad no obstante haber otorgado estas claves a que se ha hecho referencia, ello no era en primer término eficiente en lo que se refiere a una colaboración, porque en definitiva tanto los teléfonos celulares como el computador no tenían clave, según lo señaló la fiscal al relacionar la prueba de los distintos testigos y peritos, así quedó establecido. Pero además, si atendemos al contenido, a qué se obtuvo a través de esta supuesta colaboración que efectúa la imputada para esta investigación, la verdad que no fue nada relevante. ¿Por qué? Porque a la época en que ella supuestamente habría hecho esta colaboración que estima la defensa, esto es en diciembre del año 2020, el Ministerio Público y la labor de las distintas policías ya había logrado recabar prácticamente de forma total los medios de prueba que han servido de base a la dictación de una sentencia definitiva en su contra por los diversos delitos y también por el delito de fraude reiterado de subvenciones estatales y por el delito de lavado de activos. De tal manera que en ese momento ya se había reunido todos los antecedentes y los medios de prueba que eran necesarios para acreditar tanto los delitos como la participación criminal. Luego, ¿qué habría entregado concretamente? En los teléfonos celulares, tal como ya lo señaló la fiscal, incautados
lo único que se pudo corroborar relevante es que ella había eliminado ciertos mensajes con cierta información que sí se encontraron en teléfonos celulares de su hermano David y que sí era relevante, pero esto no fue encontrado en los teléfonos de la acusada, sino de su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que si nos olvidamos respecto del punto de si entregó o no entregó las claves y si los teléfonos y los computadores tenían o no clave, si analizamos el contenido de lo que había en este computador, en esto, no fueron relevantes para el esclarecimiento de los hechos porque ya per se no eran relevantes y porque a esa altura ya existían todos los medios de prueba. Pero al mismo tiempo, su señoría, podemos calificar como sustancial cualquier antecedente como este frente a un comportamiento de la acusada que debe apreciarse no solo en un momento determinado, sino durante todo el desarrollo de la investigación y durante este juicio. Una acusada que siempre se comportó reticente respecto de la entrega de antecedentes, de prestar declaración, de reconocer algún tipo de participación. No es su obligación, es su derecho a guardar silencio, pero su comportamiento, lejos de ser colaborativo de manera sustancial con el éxito de la investigación, fue obstructivo durante el desarrollo de la investigación. No solamente en lo que se refiere a la proporción de antecedentes, sino también en lo que se refiere a la actitud que tenía en las distintas diligencias que le correspondió intervenir. Recordemos cómo señalaron los funcionarios de la Policía de Investigaciones, que ni siquiera les abría la puerta, que tuvieron que proceder de una manera forzada al ingreso al domicilio y cómo fue necesario conseguir autorización judicial, resoluciones judiciales para la realización de las diversas diligencias, para la incautación de los medios de prueba, sin perjuicio de haber firmado estas actas tipo que concurren también cuando se realizan las diligencias de incautación y entrada y registro con autorización judicial. De tal manera que es imposible, su señoría, considerar que la actitud y comportamiento de la acusada ha sido colaborativo con el éxito de la investigación. Además, valga también lo señalado ya por la fiscal del Ministerio Público, lo que dice relación de estos cambios conductuales que se observaron durante distintas etapas del proceso penal, que decían relación con la simulación de algún estado de perturbación mental, que en definitiva, lejos de colaborar con la investigación y con su éxito, buscan obstruir. Por consiguiente, estimamos que esta atenuante de responsabilidad penal no concurre en el caso concreto. Respecto de la posibilidad de que la defensa alegue alguna eximente incompleta de responsabilidad criminal basada en el artículo 11, número 1 del Código Procesal Penal, en primer término, hacer presente que desde el punto de vista procesal, como dice relación con el estado en que se encontraba la acusada al momento de la ejecución del hecho, corresponde ser solicitada durante el juicio y no en la etapa del artículo 343 del Código Procesal Penal, es decir, no en esta audiencia. De tal manera que no habiéndolo hecho, en las distintas intervenciones, apertura, clausura y réplica en la defensa, no podría hacerlo en esta instancia procesal. Pero si en definitiva se estima que sí es procedente, señalo que no concurre esta atenuante de responsabilidad criminal por las razones previamente ya expresadas por la fiscal del Ministerio Público, principalmente porque se logró acreditar durante los distintos del desarrollo del juicio y a través de los distintos medios de prueba que se rindieron, que en realidad estos síntomas que se pretendieron presentar como indicativos de alguna perturbación mental, en realidad no existían, eran simulados, y así lo declaró expresamente en estrados el perito Ítalo Sigala, quien realizó una entrevista a la acusada y realizó el análisis de todos los antecedentes de la investigación, y pudo llegar a la conclusión de que en realidad no padecía ningún trastorno mental calificado como esquizofrenia, que es el propio de las alucinaciones que la acusada señalaba tener, sino que simplemente presentaba rasgos de personalidad esquizoide que ninguna relación tenían con este trastorno mental profundo de las facultades mentales que dice relación con la esquizofrenia, y tal como ya lo señaló la fiscal, solamente se refiere a personas retraídas, que les gusta la lectura,
que no son muy sociables, etcétera, pero que ninguna influencia tienen en la imputabilidad o inimputabilidad de la persona al momento de participar criminalmente en la comisión de un hecho constitutivo de delito, de tal manera que mal podría darse lugar a la concurrencia de una eximente de responsabilidad penal incompleta en virtud de lo que dispone el artículo 11, número 1 del Código Penal, y por consiguiente solicito que no se dé lugar a las alegaciones en este sentido. Respecto de la pena que ha sido solicitada por el Consejo de Defensa del Estado, teniendo en consideración que concurre una atenuante de responsabilidad criminal y no ninguna agravante, mantenemos la pretensión punitiva que sostuvimos al momento de presenciar la acusación particular en relación a la pena de 15 UTM por 15 faltas del artículo 494, número 19 del Código Penal, y también la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 15 unidades tributarias por 161 delitos consumados y los 6 delitos frustrados de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales, a que se refieren los hechos 1, 2 y 3 de la acusación y artículo 470, número 8 del Código Penal. Respecto al delito de lavado de activos, mantenemos también nuestra petición de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 1.000 unidades tributarias mensuales y el comiso de las especies que se detallan en la correspondiente acusación. Sin embargo, hago presente que independientemente de lo que concretamente se diga en la acusación, al momento de solicitar la pena de comiso, esta procede en términos generales sin que requiera una individualización expresa de cada uno de los bienes que caen en comiso, porque en términos generales deben recaer la pena de comiso respecto de todos aquellos que se consideran efectos del delito, y dícese quedarían comprendidos todo bien que ha sido adquirido con los fondos provenientes del fraude y que luego también se realizaron conductas típicas de lavado de activos. Y desde este punto de vista hago mío entonces toda la relación de los bienes a que hace referencia la fiscal del Ministerio Público en su alegación, y al mismo tiempo aquellos que se encuentran individualizados expresamente en la acusación, y en general todo aquel bien que haya sido adquirido con los fondos provenientes del fraude y respecto de los cuales se hayan realizado conductas típicas de lavado de activos. Para llegar a las penas que han sido solicitadas por parte del Consejo de Defensa del Estado, además de tener en consideración la circunstancia atenuante ya referida, solicitamos a su señoría, ya hicimos referencia, no me voy a extender como lo hice en el alegato de clausura sobre este punto, pero la mayor extensión del mal causado, el artículo 69 del Código Penal, es importante tener en consideración en esta materia al momento de determinar expresamente la pena a aplicar, porque tal y como lo señalé, hay una serie de circunstancias extratípicas que se derivan directamente de la comisión de los ilícitos por los cuales la señora Carrasco Godoy ha sido condenada el día de hoy, que deben tenerse en consideración al momento de determinar la pena en la mayor extensión dentro del grado que su señoría determine. Y ello, su señoría, por el monto del perjuicio, 6.000 millones de pesos y fracción, que sin lugar a duda este ha sido el fraude más alto de que ha sido víctima FONASA y que se ha llevado a efecto por una sola persona. Es una consecuencia extratípica, teniendo en consideración que estos fondos están destinados a satisfacer una necesidad pública que constituye una garantía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, el hecho en que estos delitos hayan sido ejecutados durante la pandemia, sin lugar a duda, y la afectación mayor que esto produjo por la circunstancia del momento en que se comete el delito por parte de la acusada, extiende sin lugar a duda los efectos del delito, los efectos perniciosos del delito, pues como ya escuchamos en estrados por parte del jefe de finanzas, se contó con los mismos recursos y con el mismo personal para en definitiva satisfacer una necesidad pública que en ese momento específico era una de las más complejas de la historia de la salud en nuestro país.
Finalmente, su señoría, sin lugar a duda, es importante tener en cuenta que gran cantidad de los fondos que fueron objeto de este fraude todavía no han sido recuperados, más de 1.000 millones de pesos, aún no sabemos dónde se encuentran y por consiguiente, su señoría, también este es una consecuencia extratípica de la comisión del delito que debe tomarse en consideración al momento de determinar entonces la pena concreta que se imponga e imponerla en el mayor extensión del mal causado. Por todas estas consideraciones, entonces, su señoría, es que solicito que se mantenga o que se condene a las penas que el Consejo de Defensa del Estado ha señalado en la correspondiente acusación particular y a las cuales ya se ha hecho referencia. Eso es todo, su señoría. Don Miguel, ¿su señoría existe alguna posibilidad que prendamos el ventilador? Gracias. Ya, señora defensora, tiene la palabra. Gracias, señoría. En primer lugar, vamos a solicitar expresamente que se reconozca la minorante del artículo 11, número 9 del Código Penal. En efecto, magistrados, entendemos que acá hay que considerar varios aspectos importantes. En primer lugar, el día 14 de agosto del año 2020 es un hecho indiscutido que la imputada, sin abogado defensor, en contexto de una entrada y registro que se realiza a su domicilio, ella da voluntariamente, como señala el señor Claudio Vargas, luego de que él le explique el contexto en que se está desarrollando esta diligencia, ella voluntariamente da claves de acceso de al menos 2 teléfonos celulares, 2 computadores, un iPad que es incautado, y además firma una segunda acta que dice relación con el acceso a diferentes correos electrónicos, específicamente 4 correos electrónicos también con sus claves de acceso. Esta información es ratificada por el funcionario también de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana, el señor Carlos Parada. Es importante señalar, señorías, que la cadena de custodia de ambos teléfonos celulares al menos figura firmada solo por el señor Claudio Vargas, que estaba a cargo del procedimiento el día 14 de agosto del año 2020. Respecto a la información aportada por el perito, señor Sandoval, el perito informático, es importante, señorías, tener en cuenta que lo cierto, y siendo un hecho indiscutido de que existe esta acta, de que existe el acta de acceso entonces a los teléfonos, si bien él señala que llegan a su lugar de trabajo, llegan en forma desbloqueados, no es menos cierto, señorías, que no se le consultó al funcionario Claudio Vargas si él había manipulado o no los teléfonos, si él lo había aprendido o no. Lo cierto es que si él levantó un acta específicamente con claves de acceso, la máxima de la experiencia nos indican que si alguien da claves es porque los teléfonos efectivamente están bloqueados. Si no, no se entendería con qué fin se van a pedir unas claves si en definitiva a los teléfonos se puede acceder. Además, también las máximas de la experiencia nos indican que prácticamente el día de hoy nadie tiene el teléfono sin clave. Esta es una interrogante entonces que no quedó despejada, pero lo que sí quedó despejado, señorías, es que la imputada sí dio su clave de acceso el 14 de agosto del 2020. Latamente declararon el señor Contreras y también la señorita Arias referente a información y contenido que tenían estos teléfonos celulares. Y estimamos que sí es relevante, y si pedimos la atenuante de cooperación es porque la oportunidad en que la dio, ella ni siquiera había sido formalizada, es decir, fue 6 meses antes de la detención. Y en estos teléfonos celulares al menos habían gran información referente efectivamente tanto al fraude como al ilícito de lavado de activos. Habían una serie de manuales relativos a FONASA que se exhibieron a la señorita Arias, habían una serie de contratos también de arrendamiento de diversos inmuebles en la comuna de Santiago, una gran cantidad de bonos que se fueron individualizando con la declaración de la señorita Arias y también con prueba aportada por la defensa y referente a información también de estos mismos teléfonos celulares. En ese sentido, entonces, se debe apreciar la oportunidad, insisto, en que fueron aportados y también
que fue también sin la presencia de ningún tipo de asesoramiento por parte de la imputada. Asimismo, y en relación con la cooperación, si bien nosotros cuestionamos el consentimiento que se pudo dar respecto de la realización de la pericia psiquiátrica, lo cierto es que hay una firma que ella dio y se incorporó incluso como prueba, una firma en un acta de consentimiento de la pericia del servicio médico legal y si estimamos que también claramente acceder a una pericia que no fue solicitada por la defensa, sino que fue solicitada por el ente persecutor, que ella firma voluntariamente también sin presencia ni consulta previa a su defensa, claramente constituyen una circunstancia también que se debe considerar a la hora de valorar la oportunidad entonces de la cooperación que a nuestro juicio sí ha quedado demostrada por estos dos hechos, por dar las claves y por firmar el acta de consentimiento para una pericia psiquiátrica de largas horas que realizó el perito el señor Sigala. Eso en primer término. También, señorías, obviamente la fiscal en todo caso la reconoció, sin perjuicio del anterior, contamos con el extracto de desfilación de antecedentes de la imputada que carece de todo tipo de anotación anterior. Concurriendo entonces a juicio de nuestra parte, 2 minorantes de responsabilidad, ninguna circunstancia agravante ha sido invocada, es que respecto del ilícito de fraude que ha sido en calidad de reiterado, se va a pedir la pena única, tomando en consideración que a nuestro juicio, como lo señalo, concurren 2 minorantes en virtud del artículo 67, inciso primero del Código Penal. Específicamente, la defensa va a pedir la pena en concreto, más bien dicho del inciso segundo, si concurre al menos una circunstancia atenuante o solo una agravante, señala el Código Penal, se aplicará en el primer caso en su mínimo y en el segundo en su máximo, e incluso se habilita para pedir rebaja en 2 grados. La defensa concretamente, como petición principal respecto del fraude, va a pedir la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, y en forma subsidiaria, para el caso de que lo anterior no sea acogido, esto es de que no se reconozca la minorante del artículo 11 número 9, se va a pedir en concreto que en virtud del artículo 351 se eleve solamente en 1 grado la pena, tomando en consideración básicamente que el monto del perjuicio se incluye claramente en el injusto penal, en la pena ya asignada por la ley al delito, no puede ser considerada 2 veces. También de que, señorías, quedó acreditado en este juicio que al menos más de 4.200 millones de pesos de los 5.100 fueron recuperados y no están en el patrimonio de la imputada, junto con también 400 millones que no están en el patrimonio de la imputada, por lo que eventualmente serían aproximadamente 600 millones los que no fueron recuperados. Pero lo que sí está claro es que no se acreditó en este juicio que alguna prestación a alguna persona se haya dejado de dar. No se acreditó por ningún funcionario de FONASA que esto haya ocurrido y además quedó claro con la información señalada por el señor auditor de FONASA, Danilo Stay, quedó claro que la pandemia en ningún caso influyó en el monto que en definitiva llegó el fraude y que se acreditó también la responsabilidad entonces de negligencia por parte de los mismos, del auditor de FONASA como por la Contraloría. Se acreditó entonces la negligencia que tuvo FONASA en el manejo de los fondos, ya que, como todos sabemos, en febrero y en marzo habían al menos 2 alertas que habrían impedido que este fraude ascendiera a la suma que finalmente ascendió. Tomando en consideración esta circunstancia, es que estimamos que solo puede haber un aumento de pena en 1 grado y no en 2 como ha sido solicitada por los persecutores. En ese sentido, entonces, la petición subsidiaria es que se aplique en 1 grado y, en definitiva, se aplique la pena de 5 años y 1 día en subsidio para el caso de que lo anterior no sea acogido, entonces, de la minorante del artículo 11 número 9. Eso sería y respecto de la pena de multa, tomando en consideración que la imputada lleva más de 2 años privada de libertad y en virtud del artículo 70 del Código Penal, no tampoco que teniendo ningún antecedente distinto de que la imputada actualmente tenga alguna cantidad de dinero, es que vamos a pedir que se rebaje a 10 unidades tributarias mensuales la pena de multa asociada al delito de fraude. Respecto del delito de lavado de activos, también como petición principal y tomando en consideración, en primer lugar, que a juicio de la defensa concurren al menos 2 minorantes de responsabilidad penal,
y tomando en consideración también lo que señala la ley de lavado de activos en el inciso penúltimo, perdón, el inciso final del artículo 27, esto es que en todo caso la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras A y B no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito, del cual provienen los bienes objeto del ilícito, es que respecto de la petición principal de pena, tomando en consideración entonces que la pena en concreto del delito de fraude es de 3 años y un día 5, presidio menor en su grado máximo, la pena mayor a nuestro juicio sería la de 4 años y un día de presidio menor en su grado máximo. Esa sería entonces la petición en concreto, tanto si se estima que concurren como si se estima que no concurren circunstancias minorantes de responsabilidad penal, porque entendemos entonces que la pena en concreto, que en este caso se asigna al fraude, es de 3 años y un día 5, por ende la pena mayor sería de 4 años y un día. Entonces, sea cual sea la decisión respecto de las minorantes, entendemos que es la que procede en concreto. También hacemos presente, solamente para efectos del perjuicio, que no es efectivo que sea el fraude más grande a FONASA, la causa 6108-2022 del 14 Juzgado de Garantía de Santiago, el fraude asciende a más de 700.000 millones de pesos y como se dijo en este juicio, si bien en un principio eran 5.100 millones, al menos más del 85% fue recuperado. Respecto de la pena de multa del delito de lavado, también se va a pedir por los mismos argumentos que se rebaje a la pena de multa de 10 unidades tributarias mensuales. En ambos casos sin costa, siempre ha sido asesorada nuestra representada por la Defensoría Penal Pública y desde ya también solicitamos que no se tomen en consideración los argumentos relativos a simulación de enfermedad mental, toda vez que esta defensa en este juicio no ha alegado ninguna minorante relativa a eximentes de responsabilidad, ya sea en forma completa o incompleta. Lo cierto es que el mismo señor Sigala señaló que la simulación era una forma de reacción al trastorno adaptativo que ella padece y que también reconoció el señor Sigala, ella tiene un trastorno esquizoide de personalidad que todos sabemos no fue tratado durante el transcurso de los hechos incluso, y solamente ahora se encuentra con tratamiento psicológico y también con farmacológico en el penal en el cual se encuentra actualmente recluida. Esas serían, señorías, las alegaciones entonces de la defensa y finalizamos solamente citando dos fallos, específicamente el 21-22 de este Tribunal Oral en lo Penal de Concepción y el 64-2021 del del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, de fecha 12 de agosto del 2022, que en casos específicamente de fraude, de obtención fraudulenta, fraude al fisco, específicamente acceden a rebajar las penas, incluso en esos casos concretos dan penas inferiores a 5 años y también con penas sustitutivas. Señoría, también llamamos a que tengan en consideración, sobre todo para las penas de multa, que la prueba documental 285 incorporada, en la foja específicamente 280, se señala que FONASA en la foja 281, se señala que la imputada fue sancionada con cancelación del convenio, además de una multa de 500 unidades de fomento y una solicitud de reintegro de 5.105 millones y fracción, a efectos de que también se considere esta sanción que ya fue otorgada a la imputada y que no se pierda de vista lo señalado en el fallo 118-28-2022 de la excelentísima Corte Suprema, en el sentido de que en la actividad de determinación de la pena el juez debe considerar la perspectiva de género y en este caso entendemos que sí se aplica, al menos en la etapa de determinación de la pena, porque la imputada está actualmente, de acuerdo al artículo 9 de la Convención Belén do Pará, en una situación de vulnerabilidad. Actualmente ya lleva más de 2 años privada de libertad, todos escuchamos que no recibe visitas, no recibe encomiendas y también tiene un trastorno tanto adaptativo como un trastorno, ya se dijo, esquizoide de personalidad, que actualmente sí está en con tratamiento, pero todas circunstancias que se deben considerar a la hora entonces de que se aplique la pena en concreto, y ese es el llamado, señoría, que hace la defensa. Eso serían entonces nuestras alegaciones. Fiscal querellante, ¿algo más? No, sus señorías. No, magistrada. Bien. Para que quede registro, de acuerdo a la autoapertura de juicio oral, la imputada está privada de libertad
ininterrumpidamente desde el 11 de diciembre de 2020. ¿Defensora? Sí, señoría, así es. ¿Alguna otra petición, señoras intervinientes? No, magistrada. señoría. Señora Paulina. No, magistrado. Bien, entonces se pone término a la audiencia.